Hoy en el video aprenderás sobre la versión que los demonios no quieren que sepas, o versículo que los demonios no quieren que sepas. Hay algo serio sobre la inmoralidad sexual que creo que nosotros, como humanos, no entendemos totalmente. Proverbios 9, versículos 16 y 17. Todo aquel que es simple, que entra aquí, y a quien no tiene entendimiento, dice: las aguas robadas son dulces, y el pan escondido es agradable. Aquí está citando un dicho bien conocido, un dicho que es medio verdad, y todos sabemos que medio verdad es una mentira. En mi opinión, las verdades mezcladas son más peligrosas que mentiras completas. ¿Por qué? Como una mentira completa, es mucho más fácil distinguir la verdad de la mentira. Sin embargo, una media verdad es mucho más difícil de distinguir, porque la verdad es la verdad en sí misma, pero no la verdad entera. En otras palabras, lo que ella está diciendo es que el acto ilícito de un adulto o de un fornicador es más satisfactorio que el acto entre marido y mujer, que Dios sanciona. Por lo tanto, dicho, el agua robada es dulce, y el pan escondido es agradable. Y honestamente está diciendo la verdad, pero ella no está diciendo toda la verdad, porque no te dice la historia o el final de la historia. Vamos a ser honestos, a un placer no pecado, como la gente no comete pecado, porque eso es machuca. No, como la gente comete pecado, porque hay un placer sin pecado, hay un gozo sin pecado por un periodo de tiempo. Observe esta frase: el agua robada es dulce, y el pan escondido es agradable. Lo que Salomón está diciendo aquí, en otras palabras, es que las cosas obtenidas por la transgresión son más dulces y agradables que lo que puede obtenerse legítimamente. Es por eso que las personas que están cometiendo adulterio piensan que la relación adulta es mucho más emocionante que sus propios matrimonios. Pero eso es porque el agua robada es dulce, y el pan escondido es agradable. Esto no solo ocurre como adulterio, sino con cualquier tipo de inmoralidad. Este es un problema, una pregunta común que muchas personas tienen. Ellos piensan que el pecado no tiene placer, no tiene emoción, no tiene atracción, no tiene gratificación, pero realmente tiene. El pecado puede llevarlo a un lugar de placer, un lugar de estos. Sin embargo, todavía es un pecado y sin embargo, es un pecado. El hecho de que algo parezca bueno no significa que sea cierto. Hay cosas que parecen buenas, pero eso no significa que no sean malas. Recuerdo haber aconsejado a un hombre que cometió adulterio, y dijo algo que me recordó este versículo, y todavía lo recuerdo hasta el día de hoy. Él dijo: tengo que tratar de dejar de tener casos, pero esos casos son mucho más emocionantes que mi matrimonio. Y me ocurrió medianamente en este versículo, que el agua robada es dulce, y el pan escondido es agradable. Este hombre estaba comparando la emoción de su caso con la normalidad de su matrimonio. Pero aquí se nos dice que el agua robada es dulce, y el pan escondido es agradable. Creo que eso es algo contra lo que necesitamos protegernos. Vivimos en una sociedad que pinta un cuadro. Si algo parece bueno, debe ser bueno y bueno. Y eso no es verdad. No es verdad en absoluto. Para un ser y un asesino, matar parece bueno para ellos. Pero eso no significa que matar sea cierto. Sin embargo, vivimos en un mundo que pinta o muestra que debes seguir tu corazón. La Biblia nunca nos dice que sigamos nuestro corazón. De hecho, nos dice lo malo que es el corazón. La Biblia nos enseña a seguir la palabra de Dios y no nuestro corazón. El corazón es más engañoso que cualquier otra cosa y desesperadamente perverso. ¿Quién puede conocerlo? La Biblia nos dice que nuestro corazón es engañoso, y no solo es engañoso, sino que es desesperadamente perverso. Puedes decirme: yo conozco mi corazón, yo sé mi corazón.
¿Estás seguro de que conoces tu corazón? Porque conocer su corazón significa decir que sabe cómo reaccionará en cada situación única. Algunas situaciones que una persona puede pasar y estas situaciones harán que esa persona responda fuera de su carácter. No conoces tu corazón. No sabes cuál es tu punto de ruptura. No sabes que puede llevarte a cruzar una línea para que te comportieras fuera de tu carácter. La vida puede presentar situaciones como esta. Situaciones que le empujan hasta su punto de ruptura. Situaciones que te levantan al punto de ruptura para que hagas cosas que nunca imaginaste hacer. ¿Sabías que a la gente que está en prisión ahora mismo, en este momento, porque hicieron algo que nunca pensaron que harían? ¿Sabías que a la gente que arruinó sus propias vidas porque hicieron cosas que nunca pensaron que serían capaces de hacer? No conoces el mal ni el corazón humano. Oye a todos los asesinos en la cárcel. Te garantizo que si te vieras con fotos de ellos cuando eran niños o niñas, nunca habrías previsto que se convertiría en un asesino. El corazón es más engañoso que cualquier otra cosa y desesperadamente perverso. Nadie sabe el mal que el corazón humano es capaz de hacer. Hay quienes intentan hacer llegar el mensaje de que los seres humanos son buenos por naturaleza. No son buenos. No conocemos la maldad que hay en el corazón de la gente. ¿Cuántas veces he dicho que la gente me ha hecho eso? ¿Cuántas veces escuchamos a la gente decir, no sé qué me ha pasado? ¿Cuántas veces escuchamos a la gente decirme que no sé por qué lo hice? Y la verdad es que no saben por qué. El corazón humano está enfermo como el pecado. No conoces tu corazón. No limites su corazón, no limites tus sentimientos. Confina la palabra de Dios, y es que el Espíritu Santo está limitado y no en sí mismo. Hay un verdadero placer tangible y sin pecado. Hay un verdadero fascinio por la emoción, la independencia, la camaradería y el placer de romper el mandamiento de Dios y el consejo de la sabiduría. Tu pecado tiene sus placeres por una razón. En nuestra generación, vivimos en una generación de buscadores de placer. Muchas personas están siendo seducidas por el agua robada y el pan comido como escondidas. Ahora, en el versículo 18, Salomón cuenta a los lectores la parte entera que convenientemente dejó fuera. Proverbios 9, 16-18. Cuando alguien es simple, entra aquí y es lo que falta de entendimiento. Le dice, el agua robada es dulce y el pan comido como escondite es agradable. El versículo 18, pero no sabe que los muertos están allí y que sus invitados están en las profundidades del infierno. Eso es lo que ella no te dice. Salomón nos dice lo que sucede con los buscadores de placeres. Nunca están satisfechos. O el ojeador falla en satisfacerse. Es por eso que después de terminar de ver esos videos inmorales en internet, te odias a ti mismo y te sientes sucio e impuro. El placer del pecado nunca satisface todo lo que hace. Solo lo atrae cada vez más profundo en un agujero. La búsqueda de placeres es exactamente como una ingesta sin brazo. Ella te dará una dosis por un momento, pero mañana necesitarás una dosis mayor para una mayor emoción. Mañana es algo que te emociona hoy, y mañana no lo hará. Se vuelve insensible al placer, y tiene que ir cada vez más profundo en un mundo de pecado para satisfacer sus deseos de buscar el placer. Placer do pecado nunca satisface por eso. Cada vez que estás con tu familia, tienes un flashback de un pecado cometido con ese hombre o mujer, y eso simplemente arruina tu día. Nadie sabe, pero usted ve estos flashbacks. Esos flashbacks apenas te roban tu alegría y el sentimiento de culpa te oprime. Te están asombrando, arruinando tu vida. Esto sucedió con Davino. Salmo 50 y el versículo 3, porque reconozco mis transgresiones y mi pecado está siempre delante de mí. El pecado de David estaba siempre delante de él. Él hizo todo lo posible para ignorarlo y negarlo, pero como verdadero hijo de Dios, no pudo escapar de ello.
Si el pecado estaba siempre delante de él era impecable, no confesado, sino miserable en ello, como hijo de Dios. Debía ser o placer do pecado nunca satisface, solo hay que pagar con el arrepiento. Proverbios 9. Versículos 16 a 18. Todo aquel que es simple que entra aquí, y a quien carece de entendimiento le dice a él: las aguas robadas son dulces, y el pan de escondite es agradable. El versículo 18, pero no sabe que los muertos están allí, y que sus invitados están en las profundidades del infierno. El versículo 18 es el versículo que ella no quiere que sepas. Ustedes desperdician tanto tiempo y pecado. Has perdido horas de tu vida sin pecar. Has pasado horas de tu vida en tu móvil o computadora viendo videos indecentes. Has gastado tanto tiempo y recursos teniendo una novia como parte que te aleja de su familia y responsabilidades. Has gastado tanto tiempo y energía viviendo una vida doble de largo que tu esposo o esposa. Ahora que un Rulifacer tiene una pregunta que vale la pena. Imagínese lo que podría ser en la vida de hoy si no fuera por el placer del pecado. Imagínese cómo su vida sería diferente. Imagínese dónde estaría usted en la vida hoy si no desperdiciara su tiempo en internet asistiendo a cosas impuras. Imagínate lo que sería si no hubiera seguido a hombres o mujeres. Imagínese dónde estaría usted si no gastara tanto tiempo y recursos corriendo atrás del placer. La Biblia dice que aquellos que viven por el placer están muertos en sus pecados. 1 Timoteo 5. Versículo 6. Pero la que vive en el placer está muerta en la vida. Es por eso que te sientes vacío o todo el tiempo. Oh, placer do pecado. Suga una vida propia de ti. Fornicar con varias personas es una vida propia y una alegría suya. Pero la que vive en placeres está muerta en la vida, y hay una muerte en su alma. No eres más que un tocado de pelo por el Evangelio. No eres más que un pecado que tu pelo. Estás volviendo desligado de la realidad, porque todo lo que buscas es el placer. La búsqueda de placer creará una muerte en su corazón. Escucha este versículo. Pero una vez más, él no sabe que los muertos están allí, y que sus invitados están en las profundidades del infierno. Entiende este versículo, y entenderá el pecado nada de bombendo pecado. Los corredores del infierno están llenos de amantes del mundo. Hay tantas personas que deberían haber conocido a Jesucristo, pero nunca lo hicieron, porque amaban el mundo y todos sus placeres. Este mundo tiene tantos placeres diferentes. Ahora mismo puedes caminar por las calles de esta ciudad y encontrarás hombres y mujeres que rechazan o llaman a Cristo para disfrutar de las dos deleites de este mundo. En este momento, la gente dejará de escuchar este video y no prestará atención a la sabiduría del capítulo 9 de Proverbios y seguirá sus alegres caminos en busca de placer. Pero no saben que los muertos están allí y que sus invitados están en las profundidades del infierno. Sí, o pecado te hará sentir bien por un tiempo, pero eso nunca dura. Y la persona más difícil de conquistar o de predicar es un buscador de placer, porque el placer puede hacerte sentir muy bien por un momento. Por un momento. El placer puede llenarte por un momento, pero su alegría puede ser sujeta a esperanzas y sueños. La exposición de Morgan sobre toda la Biblia afirma que en cada ciudad, en cada calle, en cada puerta de oportunidad, estas dos voces de sabiduría y locura están llamando a la humanidad. Obedecer el llamado de la sabiduría es vivir de cederra o clamar, y la locura es morir. ¿Cómo distinguir entre las voces que hacen del temor al Señor la inspiración central de la vida, entregando sus corazones más profundos a Él para su corrección y orientación? Escucha, Dios te ama más que te advierte. No puedes amar a Dios y amar al mundo. Dios te está advirtiendo. No puedes amar a Dios y amar el placer. Dios te ama. Por eso es divertido. Si me estás escuchando ahora, todavía puedes cambiar.
Usted no está condenado. Vive como o temor a Dios, el tema de Dios y el respeto, el honor o en todo lo que haces. La Biblia dice que hemos pecado en los 3 versículos 23, porque todos hemos pecado y estamos privados de la gloria de Dios. Si todos pecamos, entonces todos enfrentaremos la muerte que viene como pecado, que es el fuego del infierno. Dios es el Hijo unigénito para que podamos servir a los salvos. ¿Quién dice que Dios no puede perdonarte? ¿Quién dice que irás al infierno? ¿Quién dice que no puedes ser salvo? ¿Crees que Jesús vino a dar su vida por nada? Fue por ti. Jesús murió por todos. Si vienes a Él, nadie te mandará a ir. Si vienes para el perdón de tus pecados, Dios te perdonará y te dará un nuevo comienzo. Dios te perdonará. Este profundo llamado reflexión invita a cada uno de nosotros a reconsiderar las elecciones diarias y los caminos que seguimos en busca de placer y satisfacción, en un mundo lleno de tentaciones y placeres momentáneos. La verdadera sabiduría reside en reconocer la transición de esta alegría fugitiva y el arma de dilia potencial que representan. El mensaje central de los proverbios nos recuerda la importancia de buscar la sabiduría y la orientación de los vinos sobre todo. La sabiduría no es solo un concepto, es una práctica diaria, elegir lo que es eterno y verdadero en lugar de lo que es temporal y engañoso. Al volvernos a Dios y a su palabra, encontramos una fuente de alegría y satisfacción que no solo llena o vacío temporal, sino que enriquece nuestras vidas de manera duradera. Dios, en su infinita sabiduría, ofrece redención y renovación a todos los que se vuelven a Él. El sacrificio de Jesús es un recordatorio del amor incondicional de Dios, una promesa de que no importa cuán profundo sea el pecado, la mano salvadora siempre está extendida. Te invito a reflexionar sobre la dirección de tu propia vida. Piensa en las cosas que persigues y no las que valoras. Que todo esto sirve no solo como un recordatorio de las trampas del pecado, sino también como una inspiración para buscar una vida plena y significativa, anclada en el amor y en la verdad que solo Dios puede ofrecer. Al hacerlo, no solo evitaremos las consecuencias del pecado, sino que también obtendremos la verdadera libertad y la paz que provienen de vivir en armonía con el propósito divino para nuestras vidas. Y hoy, si estás cansado de vivir una vida sin Cristo, Ker o Lifazer, una amorosa invitación y yendo mana. Ya seguimos la invitación y sensezone dantran. En consecuencia, una nueva vida solo como una pequeña actitud que puede transformar su vida para siempre, como aquí abajo. Te acepto, Señor Jesús, como mi único y suficiente Señor y Salvador de mi vida. Hasta la próxima vez. Si quieres ver la vida de Dios, si quieres ver la vida de Dios, y para ti quieres ver la vida de Dios, si 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 quieres ver la vida de Dios. No olvides dejar el like, compartir el video y suscribirte al canal. Hasta la próxima. Sima.